Aquella noche, a las 2:47, la nieve borró el camino frente a mis ojos y entendí que estaba perdida. El viento no soplaba, gritaba. Me golpeaba la cara como si quisiera arrancarme la piel y cada respiro me quemaba la garganta. A mis 79 años, mis piernas ya no eran rápidas ni fuertes. Pero esa noche no era la vejez lo que más me asustaba. Era la certeza de que si me caía, nadie iba a encontrarme. Yo no debía haber salido. Solo iba por leña. Solo quería llenar un costal antes de que el frío me encerrara otra vez. Pero la tormenta llegó de repente, como si el cielo hubiera decidido castigarme justo cuando más confiada estaba. En cuestión de minutos, la oscuridad se tragó la montaña y la nieve empezó a cubrirlo todo. Caminé a ciegas, buscando el rastro de mis propias huellas, pero el viento las borraba al instante, como si quisiera demostrarme que aquí, en el invierno extremo, nadie deja marca. Entonces, escuché algo. Un sonido pequeño, casi tímido. Un chillido. Me quedé quieta, temblando, con los dedos entumidos en mi bastón. Creí que mi mente me estaba traicionando, pero lo volví a oír, más cerca. Un quejido débil que no venía del viento. Apunté mi lámpara hacia la nieve y vi un bulto gris, tembloroso, escondido entre dos rocas. Cuando se movió, mi corazón se detuvo. Era un lobito, un cachorro de lobo, tan pequeño que parecía imposible que siguiera vivo. Sus patitas se hundían en la nieve y sus ojos brillaban con miedo. Yo debí alejarme, pero él me miró y dio un paso hacia mí, como si yo fuera lo único seguro en ese mundo blanco. Y en ese instante, sin entender cómo ni por qué, supe la verdad. No era yo quien lo había encontrado. Era él quien iba a salvarme. Mi nombre es Adela, y durante años he vivido sola cerca de las montañas, donde el invierno es una bestia que nunca duerme. Aprendí a conocer sus señales, el silencio antes de la nevada, el cambio en el olor del viento, la manera en que los árboles se quedan inmóviles cuando se aproxima lo peor. Pero esa noche, aun con toda mi experiencia, cometí un error. Subestimé al frío. Me perdí en la nieve sin darme cuenta. Y cuando quise regresar ya no había camino. Solo un desierto blanco, un cielo oscuro y mi cuerpo agotándose minuto a minuto. Pensé que ahí acabaría mi historia. Pensé en mis hijos, que se fueron hace años y ya casi no llaman. Pensé en todas las veces que dije, estoy bien, aunque no lo estaba. Pensé en lo injusto que sería desaparecer sin despedida, como si yo nunca hubiera existido. Y entonces apareció él, un lobito bebé, temblando de frío y hambre, tan perdido como yo. Lo cargué dentro de mi abrigo y traté de seguir caminando, pero mis fuerzas se acababan. El frío estaba ganando. Mis rodillas no respondían. La nieve subía hasta las pantorrillas, y el viento me empujaba como si quisiera enterrarme viva. Lo que no esperaba era que ese animalito, tan frágil, tuviera un instinto más fuerte que mi miedo, porque cuando él levantó la cabeza y empezó a moverse, cuando se bajó de mis brazos y caminó unos pasos, me di cuenta de algo increíble. Él sabía hacia dónde ir, como si la naturaleza lo hubiera programado para sobrevivir, como si incluso siendo bebé pudiera sentir el rumbo correcto. Esta no es una historia sobre una anciana y un lobo. Es una historia sobre el destino, y como a veces cuando ya no te queda nada, la vida te manda una guía inesperada para devolverte el camino. Suscríbete, dale like y comenta desde qué país y ciudad me estás viendo. Tu comentario puede acompañar a alguien que hoy se siente perdido. Viví tantos años en estas montañas que aprendí a medir el tiempo con cosas simples, con la forma en que la nieve se amontona en el techo, con el sonido de la madera cuando el frío la aprieta, con la manera en que el amanecer tarda más en llegar cuando el invierno decide quedarse. Mi cabaña no era bonita, pero era mía.
Un refugio pequeño hecho de tablas viejas, con una estufa de hierro que a veces parecía mi única compañía. En una repisa, junto a la ventana, tenía 3 fotos. Mis hijos cuando eran niños, mi esposo con la sonrisa joven de antes, y yo, con un rostro que apenas reconocía. Cuando mi esposo murió, la montaña se volvió más grande, más fría, más sola. Mis hijos prometieron que me llevarían con ellos a la ciudad. Mamá, allá vas a estar mejor. Yo les creí, pero no aguanté. La ciudad me apretaba el pecho. El ruido me estresaba. Y aunque ellos estaban cerca, yo me sentía más sola que aquí. Así que regresé. Me volví esa señora rara del cerro, la que vive lejos, la que no baja al pueblo más que para comprar harina, frijol y velas. La que carga leña como si todavía tuviera 40. La que dice, estoy bien, aunque en las noches se le quiebra el alma. La soledad tiene un sonido. Es un ruido leve, como una gota que cae dentro de una cubeta vacía. Al principio no te molesta, pero con los años se vuelve un tambor dentro de la cabeza. Hay días en que la montaña te abraza, y hay días en que la montaña te recuerda que si te pasa algo, nadie se entera. Por eso yo era cuidadosa. Jamás salía cuando el cielo se veía raro. Jamás me alejaba demasiado. Jamás me confiaba. Pero esa tarde estaba cansada. Había pasado la mañana recogiendo nieve para derretirla y tener agua, y mi espalda estaba dura como piedra. Aún así, salí por leña, porque el invierno no te deja negociar. Si no tienes fuego, no tienes nada. Recuerdo el momento exacto en que el viento cambió. Fue como si alguien soplara desde otro mundo. El aire se volvió más pesado, más helado, y el bosque empezó a hacer ruidos extraños. Los pinos crujían. Los pájaros desaparecieron. Todo quedó en una calma rara, como si el paisaje contuviera la respiración. Yo debí regresar en ese instante, pero vi un tronco caído a lo lejos, uno grande, perfecto para cortar y guardar. Pensé, solo un ratito más, y caminé hacia él. Esa decisión me costó casi la vida, porque cuando levanté la vista de nuevo el cielo ya no era cielo. Era una pared de nieve. Una tormenta se había formado de la nada, tan rápida como una bofetada. En segundos, la visibilidad se hizo nada, y el viento empezó a empujarme como si quisiera tumbarme. Intenté volver, pero el bosque se transformó. Los árboles se veían iguales, el blanco se tragaba todo, y mis huellas se borraban al instante. No, murmuré sintiendo el pánico subir. Seguí caminando, buscando el camino de regreso, pero cada paso me hacía dudar más. Mis manos se entumieron, mi bastón se hundía, mis rodillas se empezaron a quejar. Fue entonces cuando supe que estaba perdida. El miedo es una cosa viva. Se te mete en el estómago, te aprieta la garganta, te hace ver sombras donde no hay nada. Empecé a hablar sola, como para no desaparecer en silencio. Adela, piensa. Pero mi mente se nublaba por el frío. Me detuve un momento a recuperar aire, y ahí lo escuché. Un chillido, pequeño, desesperado. Al principio pensé que era el viento jugando con mi cabeza, pero no. Era real. Volvió a sonar, más cerca. Apunté la lámpara hacia unas rocas y lo vi. Un lobito bebé, gris, temblando, con la nieve pegada en el hocico. Sus ojos brillaban con miedo. Sus patitas se hundían como si fueran de papel. Estaba igual de perdido que yo. Lo más lógico era alejarme. Un lobo no es un perro. Su madre podía estar cerca, podía atacarme. Pero cuando lo vi tan chiquito, tan solo, sentí algo romperse en mi pecho. Era como verme a mí misma, pero con patas. Me agaché con dificultad. ¿Qué haces aquí, mi vida?, susurré, con la voz temblorosa. El lobito dio un paso hacia mí. No gruñó.
No se escondió. Solo se acercó, como si confiara en mí sin razón. Y cuando lo levanté y lo metí dentro de mi abrigo, pegado a mi piel, sentí su calor mínimo, pero real. En ese instante entendí que ya no estaba sola en la tormenta. Y no sé por qué, pero el lobito se movió inquieto, levantó la cabeza y volteó hacia un lado. Su cuerpo apuntó como una flecha, como si dijera, por aquí. El lobito no dejaba de moverse dentro de mi abrigo. No era inquietud normal, era ansiedad, como si cada segundo fuera una alarma. Yo lo apreté contra mi pecho para darle calor, pero él giró la cabecita y empezó a quejarse bajito, como intentando decirme algo. Tranquilo, mi amor, le susurré. Ya te tengo. Pero el frío no escucha ternura. La tormenta me golpeaba la cara, me cerraba los ojos y la nieve se metía por mis mangas como agujas. Caminé siguiendo la dirección a la que él apuntaba, apoyándome en el bastón, respirando como si tragara vidrio. Lo único que veía eran sombras de árboles y un blanco infinito. Yo no sabía si el lobito realmente sabía el camino o si solo estaba buscando a su mamá, y esa duda me dio miedo. Porque si él me guiaba hacia una manada, yo no tendría oportunidad. Mi cuerpo viejo no aguanta una mordida, ni una carrera, ni una lucha. Pero, al mismo tiempo, no tenía opción. Yo ya había caminado demasiado en círculos. Me detuve para mirar alrededor y el lobito se asomó un poquito, olfateando el aire. Sus orejas pequeñitas se levantaron. Sus ojos se clavaron en algo que yo no podía ver. Se movió de nuevo, insistente. Fue ahí cuando lo noté. No estaba sola. Al principio fue un sonido leve, casi escondido bajo el viento. Un crunch, 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 como hielo rompiéndose. Pensé que era mi imaginación, hasta que volvió, más cerca. Me quedé inmóvil. El lobito también se quedó quieto, y por primera vez lo vi tenso. Su cuerpecito se endureció, su hocico vibró, y soltó un gruñidito, muy pequeño, pero lleno de instinto. Yo tragué saliva. No me digas eso. Apunté la lámpara hacia la nada, y vi algo que me hizo sentir un vacío en la panza. Huellas. Huellas grandes, marcadas. No eran de venado, ni de zorro. Eran huellas de botas humanas, y eran recientes. Me agaché con cuidado, tocando la marca con los dedos. El hielo todavía estaba suelto. Eso significaba que alguien había pasado por ahí hace poco, en plena tormenta. ¿Qué hacía una persona aquí? No había caminos cercanos. No había casas. No había nada. Solo nieve y bosque. El lobito volvió a quejarse y se acomodó contra mí, como buscando protección. Yo lo abracé más fuerte y seguí avanzando, intentando que mis pasos sonaran lo menos posible. Pero era inútil. La nieve crujía debajo de mí como un aviso. Las huellas iban en la misma dirección que el lobito señalaba. Eso no me tranquilizó. Al contrario, me hizo sentir que quizás no caminábamos hacia casa, sino hacia el peligro. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Las historias del pueblo se me vinieron a la cabeza. Historias de cazadores ilegales, de gente que entra al bosque buscando pieles, buscando animales, buscando negocio. Y en esas historias, una anciana perdida no era un ser humano, era un estorbo. Yo había vivido lo suficiente para saber que hay hombres más fríos que la nieve. De pronto, el viento se abrió un segundo, como si el bosque me dejara ver un pedacito de verdad. A lo lejos, entre dos árboles, vi una sombra oscura, algo cuadrado, una estructura. No era mi cabaña, era demasiado grande, demasiado recta. Parecía una camioneta o una choza improvisada. El lobito levantó la cabeza, olfateó y soltó un gemido. Ese sonido no fue de miedo, fue de reconocimiento, y mi sangre se congeló, porque eso significaba una cosa:
Ahí estaba su familia. Yo me quedé parada, temblando. Si me acercaba, podía morir. Si me alejaba, podía morir igual, porque estaba perdida y el frío ya me estaba comiendo las piernas. Así que hice lo único que una mujer desesperada puede hacer. Le hablé al lobito. «Mira, yo no te voy a hacer daño», le susurré. «Pero si ahí hay lobos grandes, tú me tienes que ayudar también, ¿sí?» Como si me entendiera, el lobito se acomodó y apoyó su hocico en mi mano. Y luego volvió a mirar hacia esa estructura, insistiendo con su cuerpo. Yo di un paso, luego otro, hasta que estuve lo bastante cerca para escuchar voces. Sí, voces humanas. Un hombre estaba hablando. «No me importa si se muere, nomás encuéntralo». La frase me atravesó. «Que se muera». ¿De quién hablaban? Me acerqué un poco más, escondiéndome detrás de un árbol, y entonces lo vi. Una camioneta vieja y dos hombres con linternas. Uno sostenía una trampa metálica. El otro revisaba la nieve, como buscando rastros. Y en el suelo, cerca de ellos, había sangre. Un hilo rojo en el blanco. Me llevé una mano a la boca para no soltar un grito. El lobito empezó a temblar. Sus ojos se abrieron grande. Y ahí entendí algo peor. Ellos no estaban cazando un venado. Estaban cazando lobos. Estaban cazando a su mamá. El lobito soltó un chillido ahogado. Yo lo abracé, cubriéndole la cara para que no hiciera ruido. Pero ya era tarde. Uno de los hombres volteó hacia donde yo estaba escondida y gritó: ¿Quién anda ahí? El grito del hombre se clavó en el bosque como un balazo. ¿Quién anda ahí? Sentí que el corazón se me iba a salir. Me pegué al tronco del árbol, apretando al lobito contra mi pecho. Él temblaba, pero no por frío, por miedo. Un miedo primitivo, heredado, como si supiera que esos hombres eran muerte con botas. Las linternas empezaron a barrer el bosque, lanzando haces de luz amarilla entre la nieve. Yo podía escuchar mis propios latidos y el zumbido del viento, como si el invierno también estuviera conteniendo la respiración. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían rápido. El frío ya me las había ido robando poco a poco. Mis rodillas se doblaron apenas y tuve que apoyarme con el bastón. La nieve me llegaba casi a media pierna. Yo estaba atrapada. Ahí, vi algo moverse, gritó el otro hombre. Las luces se acercaron. El lobito soltó un quejidito que sonó como un llanto. Yo le tapé el hocico con mi guante suave, desesperada. «Shh, shh, por favor». La luz cayó sobre mí, como si me hubieran descubierto con un reflector del cielo. «Una vieja», dijo uno sorprendido. «¿Qué hace aquí?» Su voz tenía ese tono de burla que yo conocía demasiado bien. La burla del hombre que se siente superior solo porque está fuerte y porque la vida lo hizo cruel. Salí de detrás del árbol lentamente, levantando una mano. «Estoy perdida», dije con voz temblorosa. «Vivo. Por allá». Me agarró la tormenta. Los dos se miraron, y aunque sus caras estaban cubiertas con bufandas, vi algo en sus ojos. No era compasión, era cálculo. «¿Y eso qué trae ahí?», preguntó el más alto señalando mi abrigo. Sentí un escalofrío. Instintivamente apreté al lobito más fuerte. Él se movió, inquieto, y su pelaje gris asomó un poco. Los hombres se tensaron. «No me digas», murmuró el otro acercándose. Stay back! «Es un cachorro». Yo di un paso hacia atrás. «Es un animalito perdido», respondí. El más alto soltó una risa corta. «Mire nada más. La abuelita salvadora». Pero su risa no era alegre. Era sucia, amenazante. «Démelo», ordenó. La palabra fue como una orden militar. Yo sentí una punzada en el pecho. «No», dije sin pensar. Los dos se quedaron quietos un segundo, como si no esperaran resistencia. «¿Cómo que no?», dijo el otro caminando hacia mí. «Señora,
Esto no es su problema. Mi garganta se cerró. Yo miré el bosque a mi alrededor buscando salida, pero no había. Solo nieve y árboles. Y ellos. Y yo. Yo solo quiero regresar a mi casa, susurré. Por favor. El alto bufó. Claro, te vamos a llevar, pero primero dame el cachorro. El lobito se movió y soltó un chillido corto. Los hombres se emocionaron como si hubieran encontrado oro. Ese es, dijo uno. Es de la loba. La loba. La palabra me puso la piel de gallina. ¿Qué le hicieron a la mamá? Pregunté sin querer saber, pero obligada. El hombre más bajo sonrió como si acabara de escuchar un chiste. La tenemos cerca. Yo vi la sangre en la nieve y se me revolvió el estómago. ¿La lastimaron? Insistí. Es un animal, respondió el alto, y nos debe dinero. Esas palabras no tenían sentido. ¿Un lobo debe dinero? Pero los hombres hablaban así, como si el bosque les perteneciera, como si la vida fuera una cuenta por cobrar. Sentí que algo mucho más oscuro estaba ahí. El bajo se acercó más. Ya deja de hacerla de pedo, doña. Dámelo y te regresamos a tu casita. Yo apreté los dientes. Mi instinto me gritaba que si les entregaba al lobito nunca me llevarían a casa. Me usarían. Me dejarían ahí. O peor, y en ese instante escuché algo a lo lejos. Un aullido. No fuerte, no cercano, pero tan lleno de dolor que el mundo se me detuvo. El lobito levantó la cabeza, desesperado, como respondiendo a un llamado. Sus patitas arañaron mi abrigo, queriendo bajar, queriendo correr. Los hombres se miraron y uno de ellos soltó una carcajada. ¿Oíste? Dijo. Está viva la cabrona. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces era cierto. Su mamá estaba herida, atrapada, y ellos la estaban esperando. El alto dio un paso brusco y me jaló del abrigo. «Dámelo, vieja». Yo grité. Mi bastón cayó. Me tambaleé. Pero en ese momento el lobito mordió. Sus dientecitos pequeños se clavaron en el guante del hombre. El hombre soltó una maldición, sacudiendo la mano. «Pinche animal». Y cuando lo soltó, el lobito cayó a la nieve. Yo me agaché rápido, intentando agarrarlo. Pero el lobito no se quedó. Corrió como si el miedo le diera fuerza, directo hacia el bosque. «Agárrenlo», gritó el bajo encendiendo la linterna. Los hombres salieron corriendo tras él, y yo me quedé ahí, sola, con la tormenta. La nieve volvió a cerrarse sobre mí. Pero antes de que desaparecieran entre los árboles, escuché algo más. Una frase que me heló el alma. «No importa la vieja, que se quede. Nadie la va a encontrar». Mi cuerpo se entumió. Yo los vi desaparecer. Y la verdad me cayó encima como un bloque de hielo. Yo no era una persona para ellos, era un estorbo. Y si quería vivir, tenía que hacer lo imposible, seguir a un lobito bebé en medio del infierno blanco. Cuando los hombres desaparecieron entre los árboles, el bosque volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era un silencio tranquilo, era un silencio de sentencia, como si el mundo entero me estuviera mirando, esperando a ver si caía. Me quedé parada con las manos vacías, sin bastón, con los dedos entumidos y la respiración rota. El viento me golpeó la cara y por un instante sentí que la nieve me entraba hasta el corazón. Ellos lo dijeron sin titubear. Que se quede. Nadie la va a encontrar. Y lo peor fue que, por un segundo, les creí. Porque yo ya estaba acostumbrada a ser invisible. Ser vieja te vuelve un fantasma. La gente te mira pero no te ve. Te escucha pero no te escucha. Los hijos te quieren, mientras todavía sirves. Después te van dejando en una esquina del mundo como un mueble cubierto con una sábana. Yo había vivido años con esa sensación. Pero esa noche, en medio del frío extremo, esa invisibilidad se convirtió en peligro real. Me agaché y busqué mi bastón con la vista, desesperada,
solo veía blanco. El viento lo había cubierto. Mis rodillas temblaron. Mi cuerpo me estaba avisando que no podía aguantar mucho más. Y entonces escuché otro sonido. Un chillido, lejano, el lobito. Era un sonido breve, pero suficiente para despertar algo dentro de mí. Algo que me dio rabia y propósito al mismo tiempo. No podía dejarlo. No por amor a los animales, como dirían algunos, sino porque ese lobito había elegido acercarse a mí. Porque me había mirado como si yo pudiera protegerlo. Y yo no iba a fallar. Ya había fallado demasiadas veces conmigo misma, aceptando migajas, aceptando soledad, aceptando promesas rotas. Pero no iba a fallar esta vez, aunque me costara la vida. Empecé a caminar hacia donde se fueron, sin bastón, con los pies hundiéndose, con cada paso como una pelea. Mis botas estaban pesadas, llenas de nieve. Mis manos se movían torpes dentro de los guantes mojados. Cada respiro era dolor. A veces me detenía, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo exigía descanso. Miraba el bosque, tratando de escuchar, y en esos momentos el miedo me mordía. ¿Y si el lobito me estaba llevando a la muerte? ¿Y si su madre, herida, me atacaba por instinto? ¿Y si los hombres me estaban esperando para rematarme? El pensamiento me dejó sin aire. Sentí ganas de regresar, de rendirme, de acostarme en la nieve y dejar que el mundo me tragara. Fue entonces cuando pasó lo más cruel y lo más honesto. Me vino un recuerdo de mi hijo menor, de cuando era niño. Se perdió en un mercado una vez. Yo lo busqué como loca, gritando su nombre hasta quedarme sin voz. Cuando lo encontré, él estaba llorando, asustado, con los ojitos rojos. Me abrazó fuerte y dijo: «Pensé que me ibas a dejar». Yo le respondí, sin dudar: «Nunca». Y ahora, tantos años después, ahí estaba yo, perdida otra vez. Pero el niño no estaba. Mis hijos ya no me buscaban. Si yo desaparecía hoy, quizá lo leerían en un papel, quizá llorarían 2 minutos por culpa, y luego seguirían. Esa idea me rompió por dentro, pero también me liberó, porque entendí algo que duele aceptar. No podía seguir viviendo esperando que me salvaran. Tenía que salvarme yo. Y esa noche, mi salvación tenía patas pequeñas y pelaje gris. Seguí avanzando. Me guiaba por huellas, por pequeñas marcas que el viento todavía no borraba por completo. Entre nieve y sombra vi rastros, y después otro detalle. Una mancha de sangre. Me acerqué. Era sangre fresca. Mi estómago se apretó. Mi corazón se hizo chiquito. No, por favor. Caminé más rápido, aunque mis piernas ya no podían. Tropecé y caí. El golpe me sacó un gemido. La nieve me cubrió la cara. Sentí pánico. Me arrastré. Me levanté como pude. Y en ese instante escuché un aullido cerca. No era el lobito. Era un lobo adulto, profundo, doloroso, herido. Me quedé quieta, temblando. El miedo me gritó: «Corre». ¿Pero a dónde? No había camino, no había casa, no había nada, solo el bosque. Y esa voz animal, enorme, llamando. Entonces vi algo moverse entre los árboles. El lobito apareció. Su pelaje estaba cubierto de nieve. Sus ojos brillaban. Me miró un segundo y luego empezó a caminar despacio, como asegurándose de que yo lo siguiera. No corrió, me guió, como si supiera que si corría yo no podría alcanzarlo. Y ahí entendí el milagro. Ese animalito no estaba huyendo, estaba tomando responsabilidad. Yo lo seguí, llorando sin ruido, no por el frío, sino por la fuerza invisible que me empujaba a seguir. Por la idea absurda de que un lobito bebé, perdido, podía ser más fiel que los humanos que yo crié. Llegamos a un pequeño claro, y lo vi. La loba. Estaba atrapada en una trampa metálica, una pierna aprisionada. Su pelaje estaba manchado de sangre. Sus ojos eran fuego y dolor.
Respiraba fuerte, como si quisiera morder al mundo entero. Y a un lado, a distancia, estaban los hombres, esperando, preparando algo. Yo me quedé escondida detrás de un árbol, con el pecho apretado. El lobito caminó hacia su madre, llorando. La loba lo vio y su mirada cambió, del odio al amor, al instinto puro. Y en ese mismo instante, yo supe lo que venía. Si yo no hacía algo, el lobito no solo me iba a guiar a casa, me iba a guiar a una tragedia. Me quedé pegada al árbol, como si mi cuerpo se hubiera vuelto parte de la corteza. Apenas me atrevía a respirar. Desde ahí veía el claro como si fuera un escenario prohibido. La loba atrapada, el lobito llorando junto a ella y los hombres al fondo preparando algo que no era rescate. Era sentencia. Uno de ellos sostuvo una cuerda. El otro revisaba la trampa con una calma enfermiza, como quien arregla un aparato. Y aunque sus palabras se perdían en el viento, alcancé a escuchar lo suficiente para entender que ya habían tomado una decisión. Cuando se acerque, le damos, dijo uno. Le daban a la loba. Y con ella, quizás también al lobito. El lobito se pegó al cuello de su mamá, intentando lamerle la sangre. La loba le gruñó suave, no por enojo, por miedo, como queriendo decirle que se alejara. Pero el lobito no entendía reglas humanas, solo entendía amor. Mis manos temblaban. La idea de intervenir era absurda. Yo era una anciana perdida en la nieve, sin bastón, sin arma, sin fuerza. Si salía corriendo, esos hombres me empujarían y me dejarían ahí. Si gritaba, se asustarían y tal vez matarían a la loba por coraje, pero no podía quedarme quieta, porque si yo me quedaba quieta, estaría haciendo lo mismo que mis hijos hicieron conmigo, mirar hacia otro lado. Busqué algo con qué defenderme. En el suelo encontré una rama larga, dura, cubierta de hielo. La tomé como si fuera un bastón improvisado. Sentí el peso en mis manos y esa sensación ridícula me dio valor. No es un arma, pero es algo. Entonces, el viento cambió. No sé explicarlo de otra forma. Fue como si el bosque me avisara. Ahora. Las ráfagas se hicieron más fuertes, levantando una cortina de nieve que tapó por segundos la vista. Y yo, aprovechando esa cortina, avancé. Pasito a pasito, encorvada, pegada a los árboles, acercándome al claro. El corazón me golpeaba con furia. En mi mente solo repetía una frase: no me vean, no me vean. Pero el destino no siempre es delicado. Cuando ya estaba cerca, mi bota se hundió en un hoyo invisible bajo la nieve. Torcí el tobillo y solté un quejido. El hombre volteó en seco. ¿Qué fue eso? La cortina de nieve se abrió, y por un segundo todo quedó expuesto. Yo, la rama en la mano, la cara pálida, el miedo evidente. «Ahí está la vieja», gritó uno. Mi sangre se fue al piso. Los dos hombres empezaron a caminar hacia mí. «¿Qué haces aquí?», dijo el más alto, enojado. Yo quise hablar, pero la voz se me atoró. «Lárguese», gritó el otro. «Esto no es asunto suyo». Y en ese instante, el lobito me vio. Sí, me vio a mí. Sus ojitos se abrieron enormes. Me reconoció y corrió hacia mí como si yo fuera su refugio. «No», susurré espantada. «No, mi vida». Pero ya era tarde. El lobito llegó a mis piernas y ese movimiento hizo que la loba aullara desesperada. El aullido fue tan fuerte y tan triste que el bosque entero pareció temblar. Los hombres se pusieron tensos. «Chin», murmuró uno. Ya se puso loco el cachorro. El más alto sacó algo del cinturón. No era una cuerda, era un arma corta. Yo sentí que el mundo se detuvo. No por mí, por el lobito. El hombre levantó el arma hacia el suelo apuntando al pequeño cuerpo gris. Yo reaccioné sin pensar. Me lancé. Me arrojé encima del lobito para cubrirlo.
Sentí la nieve en la cara, el hielo en los labios, el dolor en el cuerpo, pero lo abracé como si fuera mío. El disparo sonó, un estruendo seco que rebotó entre los árboles. Yo grité. Esperé sentir la bala, esperé el final, pero no pasó. El hombre había fallado, no por falta de puntería, sino porque en ese momento el viento sopló con una fuerza brutal y levantó nieve directo a su cara. La tormenta por primera vez se puso de mi lado. Los hombres maldijeron. Yo me levanté como pude, jalando al lobito contra mi pecho. ¡Corre!, le grité y lo solté. El lobito no corrió hacia el bosque, corrió hacia su mamá, directo. Y yo vi la escena como si el tiempo se hiciera lento. El lobito acercándose, la loba moviéndose con dolor y los hombres volviendo a apuntar. Entonces hice lo único que me quedaba. Grité con toda mi fuerza, con todo el aire viejo que tenía adentro. ¡Ayuda! Un grito que salió como un rayo. Los hombres se burlaron. ¿A quién le gritas?, dijo uno. Nadie vive aquí. Pero mi grito no era para la gente, era para el destino. Y el destino me respondió. Porque a lo lejos, entre el viento, se escuchó un motor, una moto de nieve, luego otra. Y voces. ¿Qué pasa? Los hombres se congelaron. ¡Rápido!, dijo el alto. ¡Vámonos! Se echaron a correr hacia la camioneta, nerviosos, perdiendo el control. Uno resbaló, el otro lo jaló. Las luces se acercaron. 2 hombres con uniformes oscuros aparecieron entre la nieve. Guardabosques. Los mismos que patrullan para evitar caza ilegal. Yo caí de rodillas, llorando. No de dolor, de alivio. Los guardabosques apuntaron con linternas, gritaron órdenes, detuvieron a los cazadores. Todo pasó rápido, y mientras el caos ocurría, algo increíble sucedió. Uno de los guardabosques se acercó a la loba, revisó la trampa, y empezó a abrirla con herramientas. La loba gruñía, pero no atacaba, porque el lobito estaba ahí, mirándola, confiando. Yo entendí que ese cachorrito no solo me había guiado a casa, me había guiado a un momento donde el bien y el mal se encontraban, y donde por fin alguien iba a ganar. Los guardabosques se movían rápido, como si hubieran llegado justo a tiempo a un desastre que ya conocían. Uno de ellos, un hombre alto con barba cubierta de nieve, mantenía su linterna apuntando a los cazadores, mientras el otro revisaba la trampa donde la loba estaba atrapada. Los cazadores no eran valientes cuando los miraban a los ojos. Ahora temblaban, se justificaban, intentaban hacerse los inocentes. «Nomás estábamos pasando», decía uno. «Esa loba ya estaba así cuando llegamos», mentía el otro. Pero el guardabosques no les creyó ni una palabra. Los esposó en la nieve, con la misma frialdad con la que ellos habían querido matar. Yo seguía de rodillas, con la cara mojada por lágrimas y nieve. Mis manos temblaban tanto que no podía ni limpiarme. Sentía el pecho apretado, no solo por el miedo vivido, sino por la escena frente a mí. El lobito estaba junto a su madre, pegado, sin soltarla. Y cada vez que la loba intentaba moverse, el metal de la trampa apretaba más. Se escuchaba el crujido horrible de la presión, y yo sentía ganas de vomitar. El guardabosques metió una herramienta bajo el mecanismo. «Tranquila, vieja», le susurró a la loba como si fuera una persona. Ella le gruñó con dientes blancos, pero no lo atacó. No podía, no tenía fuerza para gastar. Y su mirada era puro fuego, odio, dolor y sobre todo protección. Porque aunque estaba herida, la loba no me miraba a mí. Miraba al lobito, como si en su mente solo existiera una misión: que él viva. El segundo guardabosques volteó hacia mí. «¿Usted está bien?», me preguntó. Yo intenté hablar, pero la voz me salió rota. «Estoy perdida», dije apenas. «Vivo en una cabaña. Cerca».
Me agarró la tormenta. El guardabosques frunció el ceño. ¿Usted sola? Yo asentí, avergonzada sin razón. Sí, sola. El hombre me miró como si esa palabra fuera una denuncia. En este frío, estar sola es peligroso. No supe qué responder, porque yo ya lo sabía, solo que nadie antes se había preocupado. Entonces ocurrió algo que me dejó helada de otra manera. La loba levantó la cabeza y me miró directo, no con gratitud, no con miedo, con algo que yo jamás pensé ver en un animal salvaje: conciencia. Como si entendiera que yo había intervenido, como si entendiera que yo había gritado, como si supiera que esa acción cambió el destino del lobito. El guardabosques finalmente liberó la trampa. Se escuchó un clac y la pierna quedó libre. La loba soltó un gemido grave, pesado. Intentó ponerse de pie, pero se tambaleó y cayó. Su herida era seria. Los guardabosques intentaron acercarse para revisarla, pero ella gruñó con furia. No confiaba en humanos, y con toda la razón del mundo. Sin embargo, el lobito hizo algo inesperado. Se soltó de la loba y caminó hacia mí. Se acercó hasta mis botas y se sentó, como si dijera: ella no es enemigo. Los guardabosques se miraron. «Qué raro», murmuró uno. «Ese cachorro te eligió». Esa frase me golpeó fuerte, porque era verdad. El lobito me había elegido, y yo, una anciana perdida, había sido elegida por el bosque para algo importante. El guardabosques se agachó conmigo. «¿Usted sabe regresar sola?». Yo abrí la boca y no pude mentir. No sé», admití, llorando de vergüenza. «Ya no veo bien, la nieve borró todo». Y entonces el guardabosques señaló algo. «Pero él sí sabe». Yo lo miré. El lobito levantó la cabeza y volteó hacia la oscuridad del bosque, como si ya tuviera la ruta grabada en la sangre, y ahí vino el giro que me rompió por dentro. El lobito no solo quería volver con su madre, quería guiarme. Yo no sé por qué. No sé si me olió el miedo, si sintió mi desesperación, o si simplemente entendió que yo era igual que él, un ser pequeño en un mundo enorme. Los guardabosques discutieron un momento. «Si nos la llevamos al puesto, la loba se nos muere aquí», dijo uno. «Y si nos quedamos, la señora se puede congelar», respondió el otro. El bosque les exigía elegir. Y el lobito dio la respuesta. Caminó unos pasos hacia el bosque y luego volteó a vernos, como si dijera: «Vamos, yo los llevo». Los guardabosques tomaron una decisión. Llamarían refuerzos y volverían por la loba con equipo, pero primero debían asegurarse de que yo regresara viva. Me dieron una manta térmica, una botella con líquido caliente y me ayudaron a levantarme. Mis piernas eran de piedra, mis manos eran hielo, pero el lobito caminaba delante de mí como una lucecita gris. Y por primera vez en horas, sentí esperanza. No la esperanza infantil de que todo sale bien, sino esa esperanza madura que se siente como un hilo, pero un hilo que te sostiene. Caminamos en fila, el lobito al frente, yo detrás, y los guardabosques cuidando los alrededores. La nieve seguía cayendo, pero ya no parecía enemiga. Y mientras avanzábamos, me di cuenta de algo que me hizo llorar otra vez. Yo había salido por leña, pero el bosque me estaba regresando la vida, porque el verdadero milagro no era que yo encontrara un lobito. El verdadero milagro era que, perdida en el frío extremo, alguien, aunque fuera un animalito salvaje, decidió que yo no debía morir sola. El lobito avanzaba despacio, como si supiera que mi cuerpo ya no era de correr ni de resistir. Caminaba unos metros, volteaba, y cuando me veía, seguía. Ese gesto, tan simple, me partía por dentro. Nadie en años había caminado a mi ritmo. Siempre era yo la que tenía que apurarse. «Apúrate, mamá. Apúrate, señora. Apúrate, estorbas».
Y ahora el bosque, con un cachorrito salvaje, me estaba enseñando algo que los humanos me negaron: paciencia. Mis pies se hundían y cada paso era un peso. La manta térmica me cubría, pero aún así, el frío se metía por la espalda y me mordía la cintura. Me ardía la pierna donde había resbalado. Me dolían las manos de tanto apretar el bastón improvisado. Y sin embargo, yo seguía, porque ya no caminaba solo por sobrevivir, caminaba por significado. Mientras avanzábamos, escuchaba los sonidos del invierno, ramas que tronaban, el viento rozando los pinos, la nieve cayendo como polvo. Los guardabosques iban atentos, mirando huellas, buscando amenazas. Pero yo no podía dejar de mirar al lobito. Era tan pequeño que parecía absurdo verlo guiar, tan joven que todavía tenía pelusa. Sus patitas se hundían y se levantaban con esfuerzo. A veces resbalaba, pero se levantaba sin quejarse. Y en ese esfuerzo repetido, vi algo que me hizo llorar. El lobito no sabía rendirse. Y me pregunté en qué momento yo aprendí a rendirme por dentro. Porque sí, yo había sobrevivido sola por años, cocinando, limpiando, cortando leña, sin depender de nadie. Pero una parte de mí, esa parte que soñaba con ser abrazada, con que mis hijos me preguntaran cómo estaba, con oír mamá, quédate conmigo. Esa parte se fue apagando poco a poco, como una vela mal cuidada. Y justo ahora, perdida en la nieve, esa vela estaba encendiéndose otra vez. No por mis hijos, por mí, por la vida que todavía me quedaba, por la fuerza que yo creí perdida. En un momento, el lobito se detuvo de golpe. Se quedó quieto, orejas tiesas. Los guardabosques también frenaron inmediatamente. ¿Qué trae?, susurró uno. Todos nos quedamos en silencio. Yo escuché. Primero nada, y luego un sonido muy tenue. Un croar grave como un gemido del bosque, un aullido. Lejano, pero reconocible. La loba. Sentí un golpe en el pecho. El lobito giró la cabeza hacia ese sonido y soltó un quejido. Quería volver, pero su cuerpo no se movió. Estaba dividido entre su sangre y algo más. Algo que me tenía que doler admitir. Me estaba cuidando a mí. Yo tragué saliva, sintiéndome culpable. No, mi vida, murmuré. ¿Tu mamá? El lobito me miró. Sus ojos no tenían palabras, pero tenían un mensaje. Primero tú, o tal vez si tú mueres, ya no hay nada bueno en esta noche. Esa idea me rompió, porque nunca pensé que un animal salvaje pudiera tener esa clase de honor. Seguimos caminando. El bosque empezó a cambiar. Los árboles se abrieron un poco, como si estuviéramos llegando a un borde. El viento sopló diferente. Y entonces lo vi. Una pequeña colina que yo reconocía. Mi garganta se cerró. Esa piedra grande. Yo la había visto 1000 veces. El tronco torcido. Yo lo usaba como referencia para regresar. Estábamos cerca. Ya conozco esto, dije en voz baja. El guardabosques me miró. ¿Es por aquí? Yo asentí con lágrimas en los ojos. Y el lobito aceleró un poquito. No corrió, solo caminó con más seguridad, como si supiera que ya había cumplido su misión. Me llevó hasta donde el bosque se abría y se veía, a lo lejos, un punto naranja. Mi cabaña, el humo, la estufa todavía encendida, el techo cubierto de nieve. Me quedé parada un segundo sin poder creerlo. Llegamos, susurré. Mis rodillas se doblaron por el alivio y por el cansancio. Los guardabosques me sostuvieron. Yo no quería llorar, pero el llanto me salió solo, porque entender que sobrevives duele. Duele por todo lo que pudo pasar. Duele por todo lo que no pasó. Duele por todo lo que nadie vio. Cuando por fin llegamos a mi puerta, el lobito se detuvo. No entró. Se quedó en el umbral mirando hacia el bosque. Yo abrí la puerta con manos temblorosas. El calor me golpeó la cara como un abrazo.
Me giré hacia él. «Ven», le dije, «entra tantito, por favor». El lobito me miró y dio un paso, luego otro. Entró y se sacudió la nieve. Ese gesto me hizo reír entre lágrimas. Los guardabosques me hablaron de protocolos, de reporte, de la denuncia contra los cazadores. Dijeron que regresarían por la loba con equipo. Dijeron que probablemente sobreviviría. Dijeron muchas cosas, pero yo apenas los escuchaba. Solo miraba al lobito junto a mi estufa, calentándose, y entendí algo profundo. Mi casa nunca había estado tan viva, porque por primera vez en años, yo no estaba sola, pero también supe que nada de esto era un final feliz, que el lobito no era mío, que el bosque siempre cobra sus deudas. Y esa certeza me preparó para el dolor que venía, porque una guía no siempre se queda, a veces solo viene para que no te mueras. El lobito se acurrucó junto a la estufa como si hubiera nacido para ese calor. Al verlo ahí, tan tranquilo por fin, sentí que mi corazón se aflojaba después de horas apretado como un puño. El vapor de su respiración se mezclaba con el humo del fuego, y el sonido de la madera tronando en la estufa llenó la cabaña con una paz que hacía años no conocía. Yo me senté en mi silla vieja, la de siempre, con la manta térmica todavía encima. Mis manos temblaban ya no tanto por miedo, sino por el golpe de realidad. Me quedé observándolo y me di cuenta de que mis ojos no parpadeaban, como si lo dejaba de ver, pudiera desaparecer. Pero él era real. Su cuerpo pequeño se levantaba y bajaba al respirar. Sus orejas se movían cuando el viento golpeaba afuera, y de repente movió la colita. Sí, la colita. Y esa imagen me dolió más que cualquier herida, porque no era solo un lobito, era un bebé del bosque. Y yo, aunque me diera miedo admitirlo, sentía por él algo que reconocía. El mismo instinto que tuve con mis hijos, esa necesidad de proteger, de arropar, de decir, aquí no te pasa nada. Los guardabosques se habían ido ya. Me dijeron que regresarían al amanecer con equipo para rescatar a la loba y llevarla a atención veterinaria. También me explicaron cómo denunciar formalmente a los cazadores ilegales y hasta me dejaron un radio de emergencia. Antes de irse, uno de ellos me miró con seriedad. «Doña Adela, ese animal no es mascota». Yo asentí, como si no lo supiera. «Lo sé, y cuando la loba se recupere, va a venir por él». Esa frase se quedó flotando en el aire como un cuchillo. Yo seguí mirando al lobito y el fuego hizo crack, como si también supiera que el tiempo tenía límite. Me levanté despacio. Fui por un trapo limpio y un plato. Calenté agua con un poquito de sal para limpiarle las patitas porque estaban lastimadas de tanto caminar. Me acerqué y lo toqué suave. El lobito abrió los ojos y me miró. No gruñó, no se escondió. Solo me miró como si yo fuera parte de su historia. «Te voy a limpiar, ¿sí?», le dije bajito, como se le habla a alguien que no sabe si entiende, pero quieres que sienta cariño. Él dejó que lo hiciera. Le limpié el hocico, las patitas, la pancita. En cada contacto sentía su vida, su calor naciente. Y cada vez me dolía más, porque ya sabía lo inevitable. No importa cuánto yo lo quisiera, no era mío. Y eso se parece mucho a la maternidad, porque tus hijos tampoco son tuyos, solo son prestados por un rato. Les calenté un poquito de sopa y mojé una tela para que pudiera lamer. Bebió despacio. Después, sin más, se levantó y caminó hacia la puerta. Yo me quedé congelada. «¿A dónde vas?», pregunté con un nudo en la garganta. Él olfateó el aire. Afuera se escuchaba un aullido lejano. Mi piel se erizó. El lobito respondió con un gemido, como si le contestara al viento. Y ahí lo comprendí. Aunque él me había guiado, su corazón seguía perteneciendo al bosque.
el lobito regresó hacia mí unos pasos. Me rozó la pierna con su cuerpo, un gesto pequeño, como un gracias, y después volvió a ir hacia la puerta. Yo abrí la puerta un poquito y el aire helado entró como un recordatorio. El lobito se quedó en el umbral, dudando. Sentí ganas de agarrarlo, de cerrarle la puerta, de decirle, «Quédate, por favor». Pero esa sería una forma egoísta de amor, el tipo de amor que encadena. Y yo ya sabía lo que se siente que te encierren con pretextos. No podía hacerle eso. Me arrodillé con dificultad y lo miré de frente. «Yo también me perdí una vez», le dije sin saber por qué hablaba así. «Y alguien me trajo de vuelta, pero después se fue». El lobito ladeó la cabeza. Yo sonreí con lágrimas. «Está bien que te vayas, pero prométeme que vas a vivir». No sé si entendió, pero se acercó a mi mano y la lamió una vez, una sola vez, como un sello, como un adiós. En ese momento sentí que algo dentro de mí se abría. No era tristeza solamente, era gratitud. Yo no había recibido un gesto así de mis hijos en años, y ahora me lo daba un animal salvaje. Cerré los ojos un segundo y respiré profundo. Cuando los abrí, el lobito ya estaba dando pasos hacia la nieve, desapareciendo poco a poco en la oscuridad. Me quedé ahí, parada en la puerta, viendo cómo se lo tragaba el bosque. El frío me golpeó, pero ahora ya no era el frío el que dolía. Lo que dolía era la despedida. Regresé a mi silla y miré la cabaña vacía. Solo quedaba su huellita mojada cerca de la estufa. Un rastro mínimo, pero suficiente para que mi corazón no pudiera negar lo real que fue. El amanecer llegó lento, y con él llegaron los guardabosques con equipo. Me dijeron que hallaron a la loba y que estaba viva, que la trampa no le destrozó la pierna, que se recuperaría. Yo asentí con alivio, pero cuando uno de ellos dijo, «El cachorro ya no está», yo respondí antes de pensarlo, «No, ya se fue a casa». Y al decir casa, no supe si hablaba del bosque o de mí, porque esa noche, gracias a él, yo también encontré el camino, no solo hacia mi cabaña, sino hacia mi propia vida. La mañana después de la tormenta, el mundo se veía distinto. No porque la nieve hubiera desaparecido, seguía ahí, cubriéndolo todo, sino porque la luz del sol la hacía brillar como si fuera vidrio. El bosque, que en la noche parecía un monstruo, ahora se veía callado, casi inocente. Pero yo sabía la verdad. La belleza puede ser peligrosa. Y la calma, a veces, solo es una pausa entre golpes. Me quedé en la puerta de mi cabaña mirando las montañas. El humo salía del techo y el frío mordía igual, pero ya no me sentía derrotada. Lo que había pasado me dejó algo en el pecho, algo nuevo. No era alegría, era una especie de claridad, como si el invierno me hubiera mostrado mi propio final, y luego me hubiera dado permiso de seguir viviendo. Los guardabosques se movían afuera con su equipo, rastreando. Cuando me confirmaron que la loba estaba viva, sentí un alivio que me sorprendió. No la conocía, y aún así me importaba. Tal vez porque, en esa loba herida, yo vi una fuerza que también estaba dentro de mí. La fuerza de seguir por amor. Uno de ellos regresó para hablar conmigo. Era el de barba, el que le habló a la loba como si fuera persona. «Doña Adela», dijo, «vamos a llevarla a revisión. La trampa fue ilegal. Ya tenemos identificados a esos cazadores». Yo asentí. Las palabras ilegal y cazadores sonaban grandes para mi mundo pequeño, como si el bosque fuera un tribunal invisible. «¿Los van a encarcelar?», pregunté. El guardabosques se encogió de hombros. «Depende, pero ya no van a seguir haciendo daño sin consecuencias». La frase me dejó pensando. Sin consecuencias. Porque toda mi vida había estado llena de gente haciendo daño sin consecuencias.
Hombres gritando en la calle, sin consecuencias. Personas abusando de ancianos, sin consecuencias. Hijos olvidando a madres, sin consecuencias. Y yo había sido parte de ese sistema también. Porque muchas veces callé. Porque me daba vergüenza pedir ayuda. Porque pensé que aguantar era lo correcto. Pero esa noche, perdida en el frío extremo, yo había gritado. Y el mundo había respondido. Eso me cambió. Los guardabosques se fueron con la loba. Yo me quedé sola otra vez. Sí. Pero ahora la soledad no era idéntica. Antes era castigo. Ahora era elección. Y hay una diferencia enorme entre estar sola porque nadie te quiere y estar sola porque tú sigues de pie. Entré a la cabaña y vi la huellita del lobito cerca de la estufa. Una marca pequeñita que todavía no se secaba. Me acerqué y la toqué con un dedo como si fuera algo sagrado. No sabía si iba a verlo otra vez. Probablemente no. El bosque no regresa lo que presta. Sin embargo, sentí que él sí me había dejado algo. Un mensaje. Como si me hubiera guiado para que yo recordara un camino olvidado. Mi propia valentía. Me preparé café con manos lentas. El vapor subió caliente y el aroma me golpeó la cara, familiar. En la mesa puse mi radio de emergencia. También puse una libreta vieja donde antes anotaba recetas. Y ahí, en una hoja en blanco, escribí una frase. Si vuelvo a perderme, no me voy a quedar callada. La escribí grande, con letra temblorosa, porque esa era mi promesa. Con el paso de las horas el pueblo supo lo que pasó, no porque yo lo buscara, sino porque el bosque siempre habla. Los guardabosques comentaron, los cazadores fueron detenidos, la historia corrió como fuego. Una anciana se perdió, un lobito la guió, se salvó por milagro. Algunos lo llamaron suerte, otros lo llamaron destino. Yo lo llamé segunda oportunidad. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar, vi movimiento en el bosque. Me quedé quieta, con el corazón en la garganta. Entre los árboles apareció una sombra gris, grande, la loba. Caminaba despacio, cojeando un poco, pero firme. Su mirada era dura. Sus orejas estaban alerta. Se detuvo a unos metros de mi cabaña. Yo no me moví. No sentí miedo. Sentí respeto. Entonces la vi. Detrás de ella, a medio paso, venía el lobito. Su pelaje se veía un poco más limpio. Sus ojos brillaban. Me reconoció. Caminó hacia mí unos pasos, sin entrar al patio. Nos miramos, y fue raro, porque no era un hola, era algo más. Era un momento sin idioma. La loba me observó. Su mirada pasó por mis manos, por mi cara, por mi cabaña, como si quisiera confirmar quién soy. Luego bajó la cabeza un poco, apenas, y dio media vuelta. El lobito se quedó un segundo más. Movió la cola. Sí, otra vez. Después corrió hacia su madre y desaparecieron juntos entre los árboles, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que pasó todo. Y lo más importante no fue que yo regresara a casa. Lo más importante fue que yo regresé a mí. Porque hay gente que vuelve de la nieve igual que como salió, asustada, agradecida, silenciosa. Y hay gente que vuelve distinta. Yo volví con una verdad tatuada en el alma. Cuando el frío extremo te arrincona, descubres quién eres y quién ya no quieres ser. Hoy, cuando el invierno vuelve a rugir en la montaña, ya no lo escucho igual. Antes, el viento me sonaba a castigo, como si la vida me estuviera cobrando por envejecer. Pero aquella noche entendí algo que nadie te enseña cuando eres joven. El frío no es lo más peligroso. Lo más peligroso es rendirse por dentro. El lobito no me salvó por ser valiente ni por ser mágico. Me salvó porque siguió su instinto, porque avanzó aún temblando, porque no se quedó quieto esperando que alguien viniera. Y al seguirlo, yo también volví a caminar con mi propia alma.
Aprendí que a veces Dios no manda respuestas en forma de palabras, sino en forma de señales pequeñas, humildes, inesperadas. Una huellita en la nieve, una mirada, un camino. No sé si volveré a verlo. El bosque se queda con lo que le pertenece, pero me dejó una marca para siempre, la certeza de que todavía puedo encontrar mi rumbo, incluso cuando todo parece perdido. Porque aquella noche no solo regresé a casa, regresé a mí. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, dale like y comenta desde qué país y ciudad me estás viendo.